elegí este tema, que es uso de DDGS en dietas para pollos parrilleros, viendo que los DDGS se van constituyendo como un subproducto y como una materia prima de uso potencial en nuestro país. Entonces, para comenzar, vamos a definir qué son los DDGS. DDGS son las siglas en inglés de granos secos de destilerías consolubles, que son un subproducto de la producción de etanol con molienda seca a partir de los granos. Entonces, la industria puede obtener etanol a partir del grano de maíz, que es la principal materia prima, y también puede obtenerlas de otros granos, o sea, todo aquello que tenga almidón, como trigo en el caso de Canadá, como cebada en el caso de países nórdicos. La principal materia prima para obtener etanol y a partir de los cuales van a derivar los DDGS de los cuales vamos a hablar hoy es el maíz. En el maíz identificamos tres partes bien diferenciadas, que son el germen, el pericarpio y un endosperma que se divide en córneo y endosperma harinoso. Ese endosperma es importante al momento de obtener el etanol, ya que es el que contiene la mayor o todo el almidón, que luego va a ser hidrolizado en azúcares más simples que van a ser sometidos al proceso de fermentación por acción de las levaduras. ¿Cómo es este proceso? Bueno, como en toda planta donde se recibe maíz, se realiza primero una recepción y un calado, luego una selección y una limpieza del material. Ese material es sometido a una molienda, se utiliza un molino de martillos como el que se ve en la fotografía. Tengo que agradecer a la gente de Bio 4 que me permitió y me atendió muy amablemente en su planta. Se utiliza un molino de martillos, por lo general se utiliza una malla de 2 milímetros y debemos tener en cuenta que cuanto menor es el tamaño de partícula, mayor va a ser la superficie de exposición que van a tener luego las enzimas que van a hidrolizar el almidón. Ese material es colocado en esos tanques, se le adiciona agua, se le adicionan otros residuos solubles reciclados, y lo que ocurre en esos tanques a temperaturas de 40 a 60 grados centígrados es la hidrólisis del almidón en azúcares más simples con la intervención de enzimas amilolíticas como alfa-amilasas y glucoamilasas. Luego, lo que durante el proceso, luego de la hidrólisis, se lleva a una cocción a alta temperatura, luego eso se enfría y se produce el proceso de fermentación con intervención de las levaduras, Saccharomyces cerevisiae. La mayor parte del azúcar se convierte en etanol y en dióxido de carbono, y un menor porcentaje es convertido en materias celular de células de levadura y en otros productos como el glicerol. Bien, una vez que ocurre esto, obtenemos el mosto fermentado. El mosto fermentado contiene etanol, agua, sólidos que no fueron fermentados, ya sea del maíz y de la levadura. Ese material se pasa a esas columnas que se denominan columnas de destilación, que son esas columnas altas que se ven en la fotografía, y ahí se produce la separación del etanol, y en la base de esas columnas quedan los residuos. Esos residuos o stillage, también denominados vinaza pesada, van a ser procesados y luego a partir de ellos vamos a obtener los WDGS o los DDGS. Como lo podemos ver en este esquema, durante la destilación se separa el etanol de la vinaza pesada. Ese residuo es colocado en un separador donde de forma gravitacional se separan los residuos pesados de los residuos livianos. Los residuos livianos son sometidos a evaporación, se separa el agua se puede volver a recircular en el sistema para no desperdiciarla y se obtiene un jarabe soluble o concentrado. Ese jarabe soluble o concentrado vuelve a encontrarse en el sistema con los residuos pesados y se obtiene lo que se denomina WDGS, que es lo que se conoce en el campo como burlanda húmeda, que tiene un 65% de humedad y que se destina básicamente a la elaboración de dietas para ganado vacuno.
debemos tener en cuenta que este material debe salir rápidamente del sistema y tiene que ser utilizado rápidamente debido a las escasas condiciones o capacidad de acopio que tiene, al tener 65% de humedad. Cuando ese material lo secamos en hornos de secado, le bajamos la humedad por debajo del 12% de manera tal que tenga capacidad de acopio y obtenemos los DDGS. Acá le saqué fotos a los camiones cargando el WDGS, recordemos que esto tiene 65% de humedad y debe ser rápidamente retirado y reutilizado. Acá están las secadoras que se utilizan para secar el material y bueno, y ahí están los silos o el silo donde se puede acopiar el DDGS, donde bajo condiciones de almacenamiento, como cualquier cereal o cualquier otra materia prima, tiene una buena estabilidad durante meses. Con respecto al rendimiento del maíz, un 35% del maíz es convertido en etanol, un 30% es convertido en DDGS y otro 32%, 35% en dióxido de carbono, que puede ser sometido a un tratamiento de lavado para evitar ser venteado, o bien puede utilizarse en la industria de las bebidas carbonatadas. Bueno, con respecto a la disponibilidad y producción mundial, vamos a ir de lo mundial a lo local, mundialmente se producen 900 millones de toneladas de maíz y se procesa aproximadamente entre un 10 y un 15% para fabricar o obtener etanol, y el consumo mundial de DDGS es aproximadamente de 46 millones de toneladas, siendo Estados Unidos el principal consumidor y el principal productor de etanol. Estados Unidos posee unas 250 plantas de etanol, donde se producen unas casi 40 millones de toneladas de DDGS. Observemos que en el 2006 eran 14 millones, lo cual nos muestra cómo se expandió la industria del etanol en los últimos años. Acá podemos ver en las últimas temporadas la producción de DDGS. Debemos tener en cuenta que un 25% de los DDGS que produce Estados Unidos se exportan y el resto se consume principalmente como dietas o raciones para ganados de vacuno de carne, ganado vacuno de leche y en un menor porcentaje para la elaboración de dietas para aves y cerdos. Bien, la mayoría de las refinerías o biorefinerías en Estados Unidos se sitúan o están asociadas a zonas productoras de maíz en los estados que conforman el denominado cinturón maicero estadounidense. Y desde el punto de vista local debemos tener en cuenta que históricamente en nuestro país la industria del etanol se nutría del procesamiento de la caña de azúcar, o sea, los cultivos de caña de azúcar en el noroeste argentino, Salta, Jujuy y Tucumán, y a partir del año 2012 aproximadamente comienza a introducirse en el mercado etanol procedente de la fermentación de granos, principalmente del maíz y del sorgo. Esto dentro de un marco de necesidad de diversificación energética local hacia una energía renovable, como puede ser la obtención de etanol o el etanol en sí, en un país que tiene una alta demanda energética como Argentina, y también dentro del marco de régimen de promoción de biocombustibles, donde existe una ley que impone el corte obligatorio de las naftas de consumo interno con etanol. En el año 2010 ese corte de naftas era aproximadamente de un 3% y actualmente el 10% de las naftas de consumo internos, mejor dicho, en la actualidad las naftas de consumo interno poseen un 10% de etanol, de corte con etanol. Acá podemos ver cuál era la cantidad de etanol requerido para un corte de un 10%, las barras marrones indican las biorefinerías de caña de azúcar y a partir del año 2012 comienzan a aparecer etanol en el mercado procedente de las biorefinerías que procesan principalmente el maíz. Debemos tener en cuenta que la producción nacional de maíz es de 24 millones de toneladas, de estas 24 millones aproximadamente unos 8 millones de toneladas se destina
a la elaboración de alimentos balanceados para las distintas especies. Unas 2 millones de toneladas son sometidas a molienda seca, molienda húmeda, entre ellas también la producción de etanol. Y debemos tener en cuenta que 15 millones de toneladas, es decir, más del 50%, se exportan como granos sin procesar, con lo cual eso podría significar o se podría ver como un desaprovechamiento de oportunidades de transformación de ese maíz en otros productos, ¿no? Bien, para el año 2015 se estiman que se van a terminar de procesar 2,4 millones de toneladas de maíz que van a ser destinados a producción de etanol, con lo cual tenemos un potencial de obtención de 720.000 toneladas de DDGS. Obviamente parte de estos residuos se van del sistema como WDGS, ¿no? Esas 720.000 toneladas se distribuyen básicamente en biorefinerías ubicadas principalmente en las provincias de Córdoba, Santa Fe y en menor medida la provincia de San Luis. Básicamente, de la misma manera que mostrábamos hoy en Estados Unidos, las biorefinerías están asociadas directamente a las zonas productoras de maíz y obviamente que las zonas productoras de maíz están directamente asociadas a las de producción avícola, ¿no? Esto para tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la disponibilidad y de la logística. Bien, ahora vamos a hablar un poco de cómo es el producto, es decir, la caracterización. Desde el punto de vista del color, debemos tener en cuenta que el color de los DDGS puede variar de un amarillo muy claro a un café muy oscuro. Las diferencias de color entre las diferentes fuentes pueden estar influenciadas por el color natural del material que se procesa, por la cantidad de soluble o de concentrado añadidos antes del secado y también por el tiempo y temperatura de secado, es decir, por la mayor o menor agresividad de los procesos térmicos. Desde el punto de vista del olor, los DDGS de alta calidad tienen un olor dulce, un olor afermentado. Aquellos que tienen un olor quemado podemos sospechar que están sobrecalentados y ahí deberíamos considerar qué es lo que está pasando con la proteína. El tamaño de partícula promedio es de 1,3 micrones. En general tienen un tamaño de partícula bastante uniforme y tiene una adecuada capacidad de flujo. Acá me tomé el trabajo de ir a un stand que tenía el material, y así que si alguno lo quiere ver después lo puede ver. Me lo donó la gente de Bunge muy amablemente. Bueno, con respecto a la caracterización química, las distintas fuentes hablan de valores de proteína de entre 24 hasta 28 29% de proteína, entre 5 a 10% de grasa. Yendo directamente a los materiales nacionales que hemos analizado en nuestro laboratorio, encontramos un promedio de 5%, 10 a 12% de grasa, 3 a 4% de ceniza, valores de fibra de entre 8 y el 10% y un interesante valor de fósforo total de 0,7%. Desde el punto de vista de la proteína, encontramos diversas fuentes que efectúan el perfil de aminoácidos, que nos muestran todo el perfil de aminoácidos. En los aminogramas de los materiales nacionales encontramos valores de lisina, metionina, azufrado, esteronina y demás aminoácidos que nos interesan en una concentración obviamente mucho mayor que la del maíz, pero la digestibilidad de las mismas es menor. También se encuentra que existe cierto rango amplio de variación, principalmente en los valores que encontramos de azufrados y de lisina, con lo cual surge la necesidad de contar con una mayor cantidad de análisis de los materiales nacionales, ¿no? Con respecto a la digestibilidad, acá podemos ver los porcentajes de digestibilidad extraídos de un aminograma, donde obviamente es lo que esperaríamos que debido al procesamiento térmico del producto haya una digestibilidad de los aminoácidos en general menor a la del maíz, ¿no?
Se encuentran entre 70 y 75% de digestibilidad de la lisina, entre 80 y 82% de los azufrados, 70%, ¿no? Contra algunos puntos de diferencia de más que tiene los aminoácidos del maíz. Bien, con respecto al contenido de grasa, es elevado, por lo general encontramos de 10 a 12% de grasa en las muestras analizadas. Esta grasa es de carácter insaturado debido a la agresividad de todos los procesos, ¿no? Y debemos tener en cuenta que eso aumenta la concentración de ácidos grasos libres, entonces la acidez oleica puede ser elevada, pero no necesariamente indicativa de un proceso de deterioro o de enranciamiento. Con respecto a la fibra, recordemos que para obtener el etanol lo que se hizo fue trabajar sobre el almidón, que era la mayor parte del contenido celular, con lo cual nos encontramos con una gran cantidad de hidratos de carbono que componían la pared celular, por eso tenemos alrededor de un 10% de fibras, una cierta cantidad de polisacáridos no almidonosos, que podrá discutirse cuál puede ser o no su efecto sobre la viscosidad intestinal, sobre la flora intestinal, sobre la digestibilidad de ciertos nutrientes. Es por ello que se promueve la utilización de enzimas, principalmente carbohidrolasas, cuando incluimos estos productos en las dietas. Con respecto al contenido de xantófilas, hoy veíamos en una de las charlas, en la charla de Ricardo, que puede haber cierta variabilidad en el contenido de xantófilas del maíz, y es por ello que también en los DGS se reportan valores de xantófilas de entre 10 a 35 miligramos por kilo. Diferentes trabajos han demostrado que el contenido de xantófilas de los DDGS pueden favorecer la pigmentación de las aves, tanto en la piel de pollos de engorde como el color de la yema de huevo cuando se alimentan gallinas ponedoras. En términos medios, deberíamos tener en cuenta que si encontramos 30 miligramos por kilo de xantófila en un DGS, si lo añadimos en un 10 a un 15% de la ración, podemos aumentar hasta un 50% el contenido de xantófilas de la ración. Puede ser un valor interesante desde el punto de vista comercial. Con respecto a los minerales, encontramos en los análisis elevado contenido de fósforo total. En la bibliografía hallamos los mismos valores y se hallan elevados valores de disponibilidad de ese fósforo. Vemos que tenemos más del doble de fósforo total que el maíz y hasta 10 veces más de fósforo disponible. O sea, tenemos valores de fósforo disponibles muy interesantes que van de 0,40 a 0,60. Y bueno, después una cantidad de ácido fítico, de fósforo fítico, que puede ser potencialmente aprovechable por las fitazas. Desde el punto de vista de los minerales, el contenido de sodio puede estar en un intervalo bastante amplio, de acuerdo a las diferentes fuentes que consulté, con lo cual puede ser necesario hacer ajustes del contenido de sodio en la dieta, e insisto, debemos tener mayor cantidad de análisis y mayor cantidad de información sobre los materiales locales, ¿no? Y sobre los procesos que se aplican al mismo. Con respecto a la energía, se reportan valores de energía metabolizable verdadera de entre 2.850 a 2.900 kilocalorías. Estos cálculos recientes de energía son mucho más altos que los valores antiguamente reportados por el NRC. Esto era debido a que los antiguos DDGS o DDGS de vieja generación, como le podríamos denominar, estaban sometidos a un tratamiento térmico mucho más agresivo, ¿no? Con lo cual la digestibilidad era mucho menor. Desde el punto de vista de la energía metabolizable aparente, encontramos distintas ecuaciones de predicción. A modo de ejemplo puse dos, la de Rogel del año 2011 y la de Rostaño, y encontramos una gran variabilidad entre distintas fuentes, entre 2.500 y 2.800 y hasta 3.000 kilocalorías en el caso de Rostaño. Lo que hicimos fue mandar a analizar energía metabolizable verdadera y luego la convertimos en aparente al INTA de Pergamino, al cual le tengo que dar las gracias porque me llegaron los datos justitos para armar la presentación. No sé dónde está Bernardo, muchas gracias. Y bueno, encontramos
valores de energía metabolizable aparente de entre 2.600 y 2.750 kilocalorías. Bueno, un tema que ronda siempre en torno a este tipo de material es el tema de las micotoxinas, ¿no? Bueno, básicamente debemos tener en cuenta que por un lado las micotoxinas que vamos a encontrar en el grano de maíz no se van a destruir durante el proceso de obtención del etanol y que esas micotoxinas pueden incrementar su valor hasta 3 veces en los DDGS. Quiere decir que todas las micotoxinas que tenemos en el maíz se pueden incrementar hasta 3 veces en este tipo de material. En mi opinión personal, ocurre lo mismo con una harina de soja, con un expeller de soja, puede ocurrir lo mismo con un gluten, con lo cual creo que lo que interesa en este sentido es, por un lado, el análisis y por otro lado, el porcentaje de inclusión del ingrediente en la dieta y cuánto va a incidir este ingrediente en el contenido de micotoxina total del alimento. Para eso debemos establecer, por un lado, cuáles son los niveles de micotoxinas que van a afectar a las aves de producción. Acá podemos ver un cuadro que es un resumen que adapté de la Universidad Federal de Santa María, que es referente en el tema, cuáles serían los niveles por encima de los cuales se empieza a ver afectada la producción o empieza a haber alguna alteración en un parámetro zootécnico, y en base a eso, cuáles deberían ser los niveles de micotoxinas aceptables en una dieta con inclusión de maíz, con inclusión de 30% de complejo soja y 10 a 15% de DDGS. En base a esto, tomé 50 muestras sobre las cuales se analizó micotoxinas a lo largo de un año en una planta de alimentos balanceados. De esas 50 muestras se encontraron, en un 65% de ellas se encontró que había micotoxinas. Concentramos esas micotoxinas por 3 y vemos que si convirtiésemos ese maíz en DDGS, solamente una sola partida iba a tener un riesgo potencial y después había 3 en el límite. El resto estaría dentro de lo aceptado. O sea, debemos tener en cuenta cuál es el nivel del material de micotoxina del material que se procesa, cuál va a ser el porcentaje de inclusión en la dieta y también deberíamos considerar cuál es la cantidad de micotoxina que trae el resto de los materiales, porque también vamos a tener efectos sumatorios, efectos aditivos, también puede haber efectos sinérgicos, interacciones y demás. Pero no creo que constituya un riesgo potencial que lo diferencie de otro tipo de subproducto. Con respecto al uso de DDGS en dietas para pollos parrilleros, vamos a encontrar una gran cantidad de bibliografía, iniciando en la década de 1970 en adelante. La mayoría de los autores y de los trabajos coincide en utilizar niveles de DDGS de entre 3 a un 5% en una dieta preiniciadora y entre un 10 a un 20% en el resto de las etapas, sin detrimento de la producción. Bueno, a modo de ejemplo, y en base a lo que decía la bibliografía, formulamos un alimento terminador. Acá les muestro una fórmula de un alimento terminador en una etapa que va de los 28 a los 42 días, con 15% de inclusión de DDGS, y bueno, formulada con maíz, expeller de soja, harina de carne, aminoácidos sintéticos y enzimas. Y bueno, quería mostrarles cuál es el porcentaje de participación de los DDGS en cada uno de los nutrientes. Entonces acá podemos ver que tiene aproximadamente un 9% de participación en la lisina digestible, un 15% de participación en aminoácidos azufrados, más o menos un 15% de participación en la treonina disponible, un 12% de participación en la energía metabolizable y un interesante porcentaje de participación en el fósforo disponible. Recordemos que podemos encontrar valores de fósforo disponible de entre 0,40 a 0,60%, con lo cual la inclusión de 15% de DGS puede significar un aporte de un 20% de fósforo disponible, con lo cual nos encontramos ante una forma de diversificar la fuente de fósforo muy interesante, ¿no? Después
podemos discutir el punto económico. Bueno, desde el punto de vista de la fibra, cuando nosotros dejamos que el programa de formulación tome 15% de DGS y le dejamos libre el parámetro fibra, nos vamos a encontrar que debido a que es un ingrediente con alto porcentaje de fibra, nos encontramos con un terminador de arriba de 4% de fibra. Entonces, acá podríamos entrar en otra discusión que puede tener que ver con el desarrollo de la molleja, con la motilidad intestinal, con esos efectos de polisacáridos no almidonosos sobre la flora intestinal o sobre la viscosidad. La mayoría de los autores o gran cantidad de trabajos coincide en que es recomendable el uso de enzimas. Hoy las enzimas, básicamente las carbohidrolasas, se utilizan en dietas para pollos parrilleros, así como también las fitasas, y no solamente la fitasa como aprovechamiento del fósforo fítico de la dieta, sino también estamos hablando de dosis extra de fitasa para aprovechar otro tipo de nutrientes. Cuando hablamos de carbohidrolasas, hablamos de silanasas, betaglucanasas, celulasas, mananasas, amilasas, etc. Bien, entonces ahora les quiero transmitir algunas experiencias que hicimos a nivel local, básicamente a nivel granja experimental. En primer lugar, lo que hicimos fue evaluar la inclusión de blends enzimáticos y de dosis extra o superdosis de fitasa en dietas para pollos parrilleros con DDGS. Esto lo hicimos en la granja experimental Los Aromos, perteneciente a la empresa Cladán. La granja está ubicada en San Andrés de Giles. Son 4 galpones de producción y un galpón experimental, donde hacemos 5 ensayos por año, donde realizamos el registro de parámetros zootécnicos, análisis de alimentos y materias primas, registros medioambientales. Bueno, ahí podemos ver una foto de la granja. Como les decía, está ubicada en San Andrés de Giles, que es una zona que podemos denominar como caliente desde el punto de vista de desafío para la producción. Este es el interior de la granja, donde podemos ver los corrales. Cada corral tiene 2 comederos manuales, tiene 8 picos niples, sus campanas y demás. Bien, entonces, en un primer ensayo con DDGS, lo que hicimos fue incluir 15% de DDGS en todas las dietas suministradas a partir de los 7 días de edad de las aves. Desafiamos a las enzimas con niveles de energía, entonces trabajamos con una dieta con energía normal, con 15% de DGS. Cuando hablamos de energía normal, hablamos de cubrir el requerimiento de la línea, que en este caso se utilizaron machos COP. 2 dietas baja energía. Cuando hablamos de baja energía, hablamos de 150 kilocalorías menos, con el objetivo de buscar un desafío energético para las enzimas. Y una dieta de energía normal, donde dijimos vamos a probar una dosis extra de fitasa. Comúnmente se formulan 500 FTU y acá colocamos 1000 FTU, de las cuales se formularon 750 y quedaron 250 por arriba, ¿no? Acá podemos ver la composición de las dietas. Se utiliza una base maíz-soja, ahí tenemos el 15% de inclusión de DGS, vamos variando el nivel de energía básicamente con la inclusión de aceite. Acá podemos ver la dieta baja energía, que es igual, pero con menos, es muy parecida, pero con menos inclusión de aceite. Las diferencias en energía metabolizable, básicamente iniciador y terminador, de energía normal tienen 150 kilocalorías más que las de baja energía. Después, desde el punto de vista proteico y el resto de los nutrientes son isonutricionales. Y el cuarto tratamiento, como en el de energía normal o en el tratamiento A no usamos fitasa, y acá queríamos ver qué pasaba, formular 750 FTU, es decir, lo que hicimos fue darle a la fitasa una matriz teórica de aporte para usar 750 FTU, teniendo en cuenta el porcentaje de fósforo fítico de la dieta, y dejar 250 FTU por arriba. Bueno, los aportes nutricionales de los DDGS utilizados son muy parecidos a
a los que presenté hoy, que son el promedio de los materiales locales, ¿no? En este caso teníamos 24% de proteína, 12,5% de grasa, 10% de fibra. Hicimos el análisis de micotoxinas, estaba más o menos dentro de lo esperado, tal vez un poco más de lo que esperábamos de aflatoxinas, pero bueno, es la realidad que se nos puede presentar el día de mañana en el campo, ¿no? Bien, y acá les presento los resultados. Acá podemos ver los pesos vivos por tratamiento. Acá lo que se puede observar es que las dietas con baja energía, a las cuales se le fue agregando una dosis creciente de carbohidrolasas, superaron a las dietas con energía normal, y las dietas con energía normal, donde se utilizó una dosis o una superdosis de fitasa, superaron a todos los tratamientos. Por otro lado, les quise presentar esto porque nos llamó la atención los pesos obtenidos al día 42, fíjense, 2,800 kg, 2,900, 2,900. Entonces, acá lo que hago es presentarle el promedio de todos los pesos de las dietas con DDGS versus el esperado por el manual de la línea. Podemos ver que hasta el día 35 hasta fueron superados los del manual de la línea, y en el día 42 se quedaron un poquito, pero quedaron muy cerca. Con lo cual esto nos indicó que la inclusión de DDGS en general en las dietas no tuvo interferencia sobre el desempeño normal esperado para las aves. Bueno, acá podemos ver lo mismo, pero en términos de ganancia diaria por semana, donde la línea azul es la dieta con energía normal, sin adición de enzimas, y arriba se ve el efecto de la adición de las enzimas. Bueno, con el índice de conversión alimenticia ocurrió lo mismo. A medida que vamos adicionando una dosis en dietas con baja energía, una dosis de carbohidrolasa sobre dietas con baja energía, o una superdosis de fitasa en dietas con energía normal, con 15% de DDGS, las conversiones van bajando, y si lo vemos en términos de peso conversión, lo podemos ver mejor resumido, ¿no? Como estas tres superan a las dietas con energía normal, ¿no? Bueno, en un segundo ensayo probamos dietas con DDGS y añadimos dos complejos multienzimáticos diferentes entre sí, de distintas marcas comerciales, y se agregaron 500 FTU por enzima para ver el efecto de la dosis extra de fitasa. En este caso, lo que hicimos fue iniciar el ensayo suministrando las dietas con DDGS, es decir, los animales consumieron las dietas con DDGS a partir del día 0 de edad, para aumentar un poco el desafío, y lo que hicimos fue incluir 10% de DDGS. Acá podemos ver el análisis proximal del DDGS utilizado, casi 28% de proteína, 12% de grasa, el análisis de micotoxinas, que estuvo dentro de lo esperado, la composición de las dietas. Como les decía, se utilizó DDGS a partir del día 0 de edad, con lo cual incluimos 10%, que es bastante en un preiniciador, bastante más que lo que recomendaba la bibliografía. Y acá podemos ver el perfil nutricional. Y me voy a detener en la energía, que es lo que marqué en rojo, porque cuando yo formulé estas dietas para efectuar el ensayo, utilicé una matriz de DDGS, un aporte de energía de los DDGS teórico calculado a partir de ecuaciones, y como les comentaba hace poquitos días, de ese material me llegaron los valores de energía metabolizable aparente del INTA, y trasladé ese valor a el aporte nutricional de las fórmulas, y vimos que el preiniciador resultó 60 kilocalorías más abajo que lo recomendado por el manual de la línea, y el iniciador y el terminador 90 kilocalorías más abajo, con lo cual podemos considerar que estábamos formulando bastante por debajo de los requerimientos. Bueno, y podemos observar una tendencia similar a la del ensayo anterior, a medida que vamos adicionando un blend de carbohidrolasas y una superdosis de fitasa a dietas con DDGS, en este caso formuladas con energía formulada por debajo de los requerimientos,
fuimos obteniendo mejores resultados. Lo mismo ocurrió con la conversión y con la relación peso-conversión. Con lo cual podemos decir que en dietas con DDGS formuladas con bajo nivel de energía e inclusión de complejos multienzimáticos resultaron en mayores pesos y menores conversiones que en dietas con DDGS con niveles de energía normal sin inclusión de enzimas. La adición de una dosis extra de fitasas en dietas con DDGS con niveles de energía normal tiene como resultado mejores pesos y menores conversiones respecto al resto de los tratamientos. Bien, y por otro lado, quisimos efectuar una comparación de parámetros zootécnicos, básicamente peso y conversión, que pasaba si comparamos los resultados o los pesos obtenidos de todas las dietas con DDGS, independientemente del tratamiento, ¿no?, o de la adición o no de enzimas, con los pesos medios de la granja experimental. Entonces tomamos los pesos de todos los testigos con energía normal base maíz-soja. Esa media fue de 2,660 kilos y podemos ver que las dietas con DDGS logran llegar a la media o la superan, ¿no? Por otro lado, si vemos las relaciones pesos-conversión, podemos ver que la media de la granja experimental en los últimos 5 años es de 1,50 y las dietas con DDGS están siempre dentro de esos promedios y muy cerca de ese valor. Con lo cual, podemos concluir que es factible la utilización de DDGS como materia prima en dietas para pollos parrilleros, constituye una alternativa a los ingredientes de uso corriente que debemos seguir investigando para generar información en el ámbito local, constituye una materia prima de amplia disponibilidad a nivel local y creo que va a haber cada vez más disponibilidad dado el potencial de expansión de la industria del etanol en nuestro país. Creo que se plantea la necesidad de caracterizar a los DDGS locales y establecer normas de calidad para su uso en la industria avícola. Bueno, existe disponibilidad en el mercado local de una variada cantidad de aditivos, ya sea enzimas, ya sea extractos vegetales que trabajen sobre la salud intestinal, ácidos orgánicos, etcétera, que van a permitir un mejor aprovechamiento de estos subproductos como lo hace de otros subproductos, ¿no? Y que es necesaria la transferencia de conocimientos entre la industria de los biocombustibles y el ámbito de la nutrición animal. Creo que hay que trabajar en red y a través de las cámaras, de las industrias y demás, para que haya un buen canal de comunicación que nos permita mejorar la calidad y estabilidad de este tipo de productos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.